la de todos los mexicanos. Agosto 10, aplican restricciones. Bueno, vamos a entrarle, si le parece, a una lectura que pudo, más bien como tratar pues de saber o de intuir, de tener impresiones, de juntar elementos, de armar rompecabezas de lo que pudo pasar ayer, si le parece, ¿no? Entonces le hemos pedido a Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana allá en Puebla, que nos diga algo. A ver, Víctor, te saludo antes que nada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Javier, buenas tardes, a tus órdenes. ¿Qué pasó ayer en las carreteras y en Guadalajara, rumbo a Saltillo, la carretera de Guadalajara rumbo a Irapuato y a Celaya, en el mismo Guanajuato, Salamanca? ¿Qué pasó? Lo que vimos ayer en Jalisco y en Guanajuato es un ejemplo paradigmático de la reacción que han empezado a implementar como un protocolo estándar los grupos de la delincuencia como respuesta a algún intento de capturar a sus líderes, siendo el mayor ejemplo el Culiacanazo, que además puso un ejemplo de impunidad que, pues básicamente con la liberación de Ovidio Guzmán envía el mensaje de que el Estado mexicano está dispuesto a dejar de presionar, a liberar a los detenidos, si los cárteles hacen el ruido suficiente. Llama mucho la atención, por ejemplo, los reportes que tuvimos ayer, en particular de los ataques a tiendas OXXO. En principio da la impresión de que hasta cierto punto algunos de estos bloqueos trataron de evitar confrontarse directamente con las autoridades y en su lugar optaron por atacar localizaciones menos defendidas. Y es prueba viva de algo que se ha repetido a lo largo de la guerra contra el narcotráfico, y es el hecho de que detener solo a un par de grandes capos no acaba con la inseguridad en un estado. En particular Guanajuato se presumió con la detención del Marro que este tipo de incidentes ya no iban a ocurrir, y con la detención del Marro lo único que se hizo fue abrir Guanajuato para la competencia que estamos viendo abiertamente entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco por el control de la entidad. ¿Detuvieron a alguien ayer verdaderamente? Porque los agarraron, todo indica, en una presunta reunión o algo así, decía hoy incluso el presidente. ¿Detuvieron a alguien como para que hubiera valido la pena todo lo que vivimos como país, como sociedad y como Jalisco, como Guanajuato el día de ayer? Creo que es un error medir el éxito de los operativos en las detenciones, porque más bien lo que tendríamos que estar buscando son las sentencias, y ahí es donde fracasa miserablemente el Estado mexicano. De poco importa un movimiento televisivo, una operación sumamente teatral, si al final es el Ministerio Público quien es incapaz de conseguir una sentencia condenatoria. No hay tantos detenidos por los que sabemos del reporte oficial que dio en la conferencia matutina el presidente López Obrador, y en ese sentido pues estamos viendo la misma película que se ha repetido en Michoacán, en Tamaulipas, en Chihuahua y en todos los estados que se han visto asolados por la guerra contra el narcotráfico. Dicho de otra manera, si hiciéramos, Víctor, un balance de lo que pasó ayer, ¿a qué conclusiones debiéramos llegar? La conclusión es que no podemos seguir tomando medidas meramente reactivas en nuestra política de seguridad. ¿Qué es lo más que va a ocurrir en los próximos días? Nos queda muy claro que el presidente López Obrador, por la afinidad política de los gobernadores de estos dos estados, puede que quizás no esté tan inclinado a brindarles apoyo federal. De hecho, en general, para todos los estados de la República, el despliegue de la Guardia Nacional ha sido muy modesto y ni siquiera responde a las necesidades operativas del terreno. A lo mucho, yo espero que el presidente López Obrador conceda, pues sí, alguna especie de operativo especial, alguna especie de operativo adicional, pero seguimos queriendo tapar el sol con un dedo. La inseguridad en México requiere de respuestas estructurales, como lo son el rediseño del sistema de investigación criminal, sacar al ejército de las calles y poner a policías, a detectives a hacer la chamba de judicialización, porque si no, cualquier otro estado se nos puede incendiar el día de mañana y va a ocurrir exactamente lo mismo. Oye,
híjole, las escenas son muy brutales, ¿no? Digo, de repente, lo digo sin que yo sea fan del Oxxo, porque difícilmente voy, pero pues lo que te decía es, se fan sobre los Oxxos, le quitan a una señora su coche, va con su hijo y con otra persona, le queman el coche en el momento en que se sale, toman camiones, esto a plena, 8 o 9 de la noche, y además, en medio de circulación de personas que ya van rumbo a su casa, salieron de trabajar, o simplemente salieron y se van a cenar con sus cuates, ¿no? Sí, llama la atención esta elección particular de objetivos. Algunos analistas trataron de clasificar esta reacción como un atentado narcoterrorista. Es una fórmula que ya se ha repetido en el Culiacanazo, en Michoacán, en su momento cuando inició la guerra contra el narcotráfico. Yo tengo mis dudas porque específicamente se dirigieron contra objetivos poco defendidos, es decir, ni siquiera eran grandes almacenes industriales, no esperaban algún tipo de resistencia y no todos se fueron a encontrar directamente con el ejército, como sí ocurrió, por ejemplo, en algunos momentos del Culiacanazo con la detención de Ovidio Guzmán. Ajá. Entonces, pues al final lo que queda es la misma decepción, el mismo discurso para futuros candidatos de solo denme un sexenio más, solo préstenme al ejército otros 6 años más y vamos a pacificar, y ahí están los resultados. Detener a un capo de una organización criminal sin desmantelar al resto de su estructura no tiene incidencia en materia delictiva, y por eso Guanajuato y Jalisco van a continuar así, incluso aunque se detenga al líder del cártel Jalisco, incluso aunque se detenga a los nuevos líderes del cártel de Sinaloa. Si no se desmantelan todas las estructuras, esta es una película que continúa 24/7 porque siempre habrá alguien dispuesto a tomar el mando de una organización que quedó descabezada. Lo de ayer, ¿cómo lo calificarías, Víctor? ¿Qué dirías respecto a lo de ayer, respecto a, déjame decirte, sobre una estrategia en materia de seguridad, lo que provocó en la población, más allá del país, Estados Unidos pidiéndoles que por ningún motivo se acerquen ni a Jalisco ni a Guanajuato, a sus ciudadanos, los dos que son dos estados que son centros turísticos importantes, no solamente es Guadalajara, que lo es y es bellísima, sino Puerto Vallarta. Acá hablamos de San Miguel Allende, acá hablamos de Guanajuato, hablamos del otro turismo. ¿Cuál es el balance que sacamos de lo que pasó ayer, o cómo lo calificarías, o a qué nos lleva, pues? Lo que vimos ayer es un despliegue de control territorial de grupos criminales que llama la atención porque tradicionalmente la delincuencia organizada utilizaba tácticas de guerrilla donde golpeaba y se va, pero ya hay municipios donde abiertamente está incrustado, donde puede tener una presencia medianamente descarada, y te acordarás, ¿no? Incluso hay veces que este tipo de bloqueos tienen respaldo popular. Cuando se intentó detener por primera vez al Marro en la administración pasada, la propia gente que hacía los bloqueos era gente que recibía alguna forma de apoyo del cártel de Santa Rosa de Lima, y esto ya tiene muy preocupados a los norteamericanos. Sí. El jefe del Comando Norte, por ejemplo, en su comparecencia en el Senado hace unos meses, afirmó abiertamente que México había perdido control de una tercera parte de su territorio. Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos también ofrece un estimado similar, y con la eventual victoria electoral de Donald Trump, que cada vez parece más cercana en las próximas elecciones en los Estados Unidos, pues bueno, se abre la puerta a que concrete el plan que en su momento sus generales no se lo permitieron porque se opusieron por considerarlo una idea completamente desquiciada, pero el presidente Donald Trump tenía la intención de hacer una especie de operación de mantenimiento de la paz, una especie de invasión en México para, de un solo manotazo, acabar con los cárteles. Quién sabe si lo puedan detener en un virtual segundo periodo de mandato. El presidente mexicano, ¿cómo queda en todo esto y en su estrategia? ¿Qué piensas, Víctor, para cerrar? La estrategia ya fracasó. Es inaudito que toda la inversión de miles de millones de pesos que se hicieron en el marketing de la Guardia Nacional, en el cambio de uniformes, porque realmente solo es eso, un cambio de fachada, pero no un cambio de fondo de la estrategia, lo que nos arrojan son homicidios estancados en los 28, 29 homicidios por cada 100,000 habitantes.
falta de análisis regionales de qué es lo que necesita Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua, porque los mapas y las dinámicas criminales son muy distintas en diversas regiones del país, y en este momento el presidente está desesperado. Sus declaraciones de que ahora quiere sacar un decreto, saltarse al Congreso, que la Guardia Nacional se quede en Sedena, nada de eso cambia la crisis de inseguridad, pero sí erosiona el control civil que tenemos sobre las Fuerzas Armadas, el renunciar a que nuestra única Policía Nacional se quede para siempre en manos de quienes han fracasado, quienes no han podido con la labor de hacer seguridad pública a lo largo y ancho del país, y no tanto por su culpa, sino porque realmente no es un instrumento diseñado para hacer seguridad pública las Fuerzas Armadas. Es como querer reparar una fuga de agua con un martillo. Claramente no es el instrumento para hacer ese trabajo. Bueno, Víctor, híjole, se pone difícil porque además son estados en que va a haber elección el año que entra, ¿no? En 2 años, ¿no? También esa es otra variable, ¿no? Bueno. Así es. Te mando un saludo, Víctor Hernández. Gracias, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana Puebla. Gracias, Víctor. Javier, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. Otra vez que no te escuchamos, perdón. Mi Twitter, @arbitrus1805. Muchas gracias por la invitación. Dale, gracias a ti. Bueno, ahí tiene usted, es que a mí me parece que sí estuvo muy fuerte lo de ayer. Pues hay que nos recordó momentos que pensamos que ya se habían quedado un poco atrás, ¿no? O sea, en función de lo que